Muy bien, para hablar de este tema hay varios temas. Estamos con Sergio Palazzo, que es el secretario general de la Asociación Bancaria, uno de los gremios realmente importantes de la Argentina. Palazzo, Tomás Bulat lo saluda, muy buenos días. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Sergio? Gracias por atendernos, muy amable. No, por favor. Bueno, a ver, estamos hablando un poco de esta situación. Lo primero, como sindicalista, ¿qué le está preocupando de la situación económica actual? Mire, sin duda, dentro de las medidas que tomó el equipo económico, quizás ustedes que manejan el tema de la economía lo manejen más, pero el resto, hay una medida muy antipática que toma el gobierno, que es la que más preocupa, que es la suba de tasas. Las tasas altas implican, sin duda, que pueden servir para corregir precios en algún momento, pueden servir como para enfriar un poco la economía, que no haya demanda, porque nadie va a pedir un préstamo para comprar algo con una tasa al 35-40%, ¿no? Y el que lo pide seguramente porque no lo va a pagar. Y eso ocasiona en cierta medida una retracción en el consumo que a la larga, si no hay otra serie de medidas correctivas por parte del gobierno, puede ocasionar que la discusión antes que termine el año no sean salarios o inflación, sino que sea puestos de trabajo. Y esta es una preocupación que nosotros tenemos sin duda y lo hemos dejado expresado en el documento del plenario que hizo la Asociación Bancaria, de su plenario de secretarios generales que hizo la semana pasada, y que, bueno, en la página nuestra está ese documento, ¿no? O sea, ustedes están teniendo preocupación, claro, que la tasa alta traiga como consecuencia la discusión en el corto plazo o mediano plazo de los puestos de trabajo. O sea, ustedes están prestando atención a ese tema, el tema del desempleo, ¿no? Pues... Sí, sin duda, y si, bueno, ustedes daban datos que son claros, es decir, que muestran esa preocupación. Nosotros estamos viendo con claridad que hay suspensiones en la industria automotriz, el mismo Caló denunciaba despidos hormiga en la UOM. Creo que en el primer trimestre hubo una disminución del consumo cercana al 9% en el comercio con relación al trimestre del año anterior. Correcto. Entonces son medidas claras que van demostrando que hay una situación donde hay precios altos, que esperemos que se bajen con las medidas que tomaron, pero que a la vez la consecuencia es el empleo, ¿no? Y esto es una gran preocupación. Digamos, el sector bancario, por lo general, en promedio, en relación a otros gremios, tiene un salario relativamente alto, digamos, le impacta muchísimo. Yo creo que el otro día estaba hablando con un banquero y me dijo, yo me parece que ahora este año le voy a estar reteniendo al 95% de la gente, reteniéndole ganancias. Ustedes, digamos, ¿a cuánta gente le impacta y qué perspectivas tienen con respecto a la retención del impuesto a las ganancias? Bueno, en realidad la cifra es más elevada. El salario inicial de un bancario quedó establecido en 11.500 pesos, 11.549 pesos a partir de este acuerdo salarial. Así que me está diciendo que el 100% entra. Claro. Así que dijo, ese 5% lo estoy perdiendo en algún lado. Sí, probablemente el 100% quede incluido o comprendido si no hay una actualización del mínimo no imponible y de la cifra de exención del pago del impuesto, que está en 15.000 pesos. Algunos bancos tomaron un criterio con respecto a esto de los 15.000 pesos, que es al aumento obtenido no aplicar el impuesto a la ganancia si excedía los 15.000, y han tomado un criterio sobre la base de algunos dictámenes legales que es bastante interesante, porque han sostenido que si no ha habido actualización del mínimo no imponible en el transcurso del año fiscal desde que se autorizaron esto de los 15.000 pesos, no corresponde sobre el nuevo aumento aplicarle el impuesto a las ganancias hasta tanto el Estado no haya actualizado esa cifra. Para nosotros es un razonamiento correcto y es bastante interesante porque es novedoso, hasta ahora no existía. Evidentemente esos bancos que lo están haciendo porque se siente el impacto y la molestia de los compañeros grandes en este sentido hacia el descuento del impuesto a las ganancias. Facundo Chávez le va a hacer una pregunta, Palazzo. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Palazzo? ¿Cómo le va? Ahora, ustedes lo que están reclamando concretamente es elevar el mínimo imponible con mayor énfasis o modificar las escalas. Porque... No, a ver, nosotros en el año 2010, por eso por ahí cuando yo veo que hoy es un tema y me parece bien que sea un tema que esté recontrainstalado en la mesa y en la agenda sindical y en la agenda política, 23 de noviembre del 2010, el único premio en soledad política y sindical, y recalco las dos cosas, en soledad
política y sindical fue al Congreso a plantear la necesidad y llevó un proyecto, una serie de ideas, proyecto quizás sea muy pretencioso, una serie de ideas para que se provocara una reforma tributaria que tendiera a castigar impositivamente sectores de mayores ingresos que no fuera el salario de los trabajadores o el IVA, que es el otro impacto importante que tiene en un trabajador. Fíjese que la recaudación fiscal tiene dos ejes importantes. Uno es el IVA, donde un sachet de leche paga el mismo IVA un plan social que un dueño de un banco, y el impuesto a las ganancias sobre los salarios, que es un tributo al trabajo. Nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una reforma tributaria que tienda a la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los asalariados. Y en ese marco, si no hay una discusión política que avale esa posición, nosotros sí planteamos que tiene que haber cambio en las categorías, que hace 14 años que están, creo que la última actualización fue en el año 2000, sí, y cambio en el mínimo no imponible, en las dos cosas, ¿no? O sea, tanto la escala como lo otro. Una pregunta, ¿qué actitud o qué le parece a usted esta convocatoria del 14 de mayo? De que hace tanto Moyano como Barrio Nuevo. Mire, la convocatoria en cuanto a los o a los temas sindicales es una agenda que tenemos todas las organizaciones sindicales. Ahora creo que en la medida en que el movimiento obrero siga dividido y no haya una actitud responsable de todos nosotros para buscar la unidad, termina debilitando aún más al movimiento obrero, porque son sectores que se juntan y que traen ruido interno. A ver, nosotros por ahí en la medida del paro general del otro día, sí, como organización no estamos en la CGT en ninguna de las dos, ¿no? Estamos más bien en una posición independiente, compartíamos una agenda gremial, pero cuando se mezclan los tantos políticos y cuando se mezclan diversidad de organizaciones, nosotros tenemos una seria discusión en nuestra organización, por ejemplo, y fue parte de la que nos fuimos de la CGT Moyano, esa discusión, la presencia del CTA dentro de las discusiones de la CGT. Profunda diferencia tenemos en eso, porque nosotros suscribimos un modelo sindical que está alejado del modelo que plantean los compañeros del CTA. Entonces, cuando se hacen ese tipo de alianzas, o cuando se mezclan otros temas, a mí me parece fantástico que se hable de la inseguridad, pero cuando los dirigentes sindicales mezclamos temas que tienen que resolver la parte política y no específicamente el sector sindical, a nosotros nos hace algún tipo de ruido. Sin duda que va a tener éxito y probablemente varios bancarios puedan ir o vayan a la movilización del 14 mientras no se resuelva el tema del impuesto a la ganancia, pero me parece que la cosa, más allá de marchas y medidas de fuerza, pasa porque tengamos una CGT unida, y a partir de esa CGT unida, de un movimiento obrero mayoritariamente unido, recién ahí pararnos de frente a qué medidas se toman ante determinados temas. Mientras tanto, me parece que siguen siendo esfuerzos espasmódicos que a veces no son claros cuál es la intencionalidad, si es política, si es sindical. Hola, se pierde un poco la voz. Hola, ¿sí? ¿Sergio? Hola. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, yo escucho, yo los escucho. ¿Puede Moyano liderar este proceso de unidad? ¿Está en condiciones de poder avanzar con un acercamiento entre las partes? Mira, lo que yo creo es que quienes han ejercido la máxima conducción en uno o en otro espacio político pueden llegar a ser parte importante de una mesa de unidad en la discusión, pero quizás sus figuras necesiten dar un paso al costado para que el resto de las organizaciones sindicales vea que no hay un egoísmo ni una discusión de primera figura que anteponen quizás su posición personal por encima de los intereses del conjunto. ¿Y Barrio Nuevo? Nosotros con nuestra organización, que es la Asociación Bancaria, claramente en una discusión de unidad, con una agenda y con un movimiento obrero unido, vamos a estar, con cargo o sin cargo. Esto lo quiero dejar claro porque no nos mueve la historia de ir a buscar una secretaría importante. No, nos mueve realmente la sensación de que tenemos que estar unidos, y creo que hoy eso no se está dando muchas veces por egoísmo de los propios dirigentes, ¿no? Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí estamos entonces, ¿no? Con esta cuestión más política.